es correspondiente al 7 de junio de 2014, calendario económico. De la jornada comenzamos con cifras dadas a conocer en Japón, indicadores líderes débiles frente a la que se esperaba previamente. En Alemania, tal vez las dos noticias económicas más fuertes de la jornada son producción industrial con una contracción del 1.9% en el mes de abril. El mercado esperaba contracción del 0.5%, es decir, primer mes del segundo trimestre del año. Ya las cifras de Alemania mantienen esa tendencia muy débil, incluso vemos este indicador en contracción. Exportaciones alemanas también se contrajeron en el mes de abril 3.7% frente a una expectativa del 0.9%. Es decir que ese segundo trimestre del año para Alemania estaría arrancando igual de débil que fue ese primer periodo. Así que recordamos que el gobierno en Alemania había revisado a la baja su pronóstico de crecimiento este año a solamente 0.5%. La noticia hoy de los medios es que el Banco Central de Alemania, que hace revisiones semestrales, obviamente un poco rezagado, hizo lo mismo, 0.6% de crecimiento para la mayor economía de la zona euro. Esto es interesante teniendo en cuenta que ayer que el Banco Central Europeo se comprometió a no incrementar la tasa de interés básicamente hasta mediados del 2020. Algunos querían recibir un mensaje más claro de debilitamiento de la política monetaria, es decir, de mayor estímulo de la política monetaria o reducción de la tasa de interés, aunque sí hubo sugerencias, digamos, un poco vagas hacia esa posibilidad. Digamos que el mensaje más explícito del Banco Central Europeo seguía encaminado que en algún momento del futuro se va a incrementar la tasa de interés, sin embargo que debido a la debilidad actual todavía no era una ocasión apropiada. También se habló mucho sobre los mecanismos de liquidez alternativos, de cómo le van a dar fondos baratos a los bancos comerciales en la zona euro, etcétera, etcétera, pero como que el mensaje no fue suficientemente pro crecimiento y por eso ayer veíamos que el euro en algún momento de la jornada se estaba fortaleciendo. Hoy vemos que el euro extiende ese fortalecimiento, está negociándose por encima del 1.13. Durante las últimas 4 semanas a duras penas alcanzaban a subir del 1.12 y lo que estamos viendo es que el día de hoy se cotiza a 1.13,20. Con respecto a otros eventos económicos de la jornada, tenemos cifras de inflación en Brasil, la medición ya mensual, un poco por debajo de lo que el mercado había anticipado, la inflación desciende de 4.94 a 4.66. Recuerden lo que hemos dicho, en Brasil ya están pensando en recesión nuevamente, eso lo mencionamos el día de ayer. En México también por todo este tema de los aranceles, algunos dicen que si se llegaran a confirmar, pues se entraría también en un periodo recesivo. Tenemos la inflación de México que descendió del 4.41 al 4.28%. Y esto pues es necesario que México continúe descendiendo la inflación para que le dé espacio a que el Banco Central pueda reducir la tasa de referencia que actualmente se encuentra en un 8.25%. Entonces México tiene espacio desde el punto de vista de la política monetaria para iniciar un ciclo bajista y ayudarle a la recuperación. En Chile se dieron a conocer cifras de superávit comercial. Chile es una de las pocas economías en América Latina que mantienen esos superávits comerciales, al igual que Brasil. Estuvo por debajo del anticipado por el mercado. Y en los Estados Unidos, pues ya salieron las cifras del mercado laboral, las oficiales, no las del día miércoles, que son las del sector privado, sino las que publica el Departamento de Trabajo. Se confirmó sin duda la desaceleración en la generación de puestos de trabajo durante el mes de mayo. La cifra fue de 75.000 puestos de trabajo frente a una expectativa de 175.000, al igual que con el dato del sector privado, que si bien es cierto, nosotros lo entendemos, puede ser una mala cifra. Recomendamos esperar, digamos, a las cifras de los siguientes 2 meses para empezar a armarnos de verdad una conclusión de si efectivamente hay un enfriamiento del mercado laboral o no, porque también pues en el mes de abril los indicadores laborales habían sido muy fuertes, la tasa de desempleo había descendido fuertemente, la generación de empleo había superado los 250.000 puestos de trabajo, que es un número extraordinariamente alto. Entonces de alguna manera uno puede decir que hay algo de compensación entre los 2 meses, pero desde el punto de vista de percepción de riesgo, cuando el mercado está con tensiones comerciales y ven estos indicadores de mercado laboral, pues la respuesta es de buscar algún tipo de refugio y hemos visto que hace unos 20 o 30 minutos las tasas de tesoros descendieron frente a lo que tenían antes de ese dato del mercado laboral. Los tesoros estaban al 2.11, ahora están por debajo del 2.10. Los mercados accionarios, si bien es cierto, no muestran una tendencia negativa, están todavía con valorizaciones, son como 3 jornadas relativamente tranquilas o de leves valorizaciones, pues estos datos del mercado laboral obviamente pueden frenar un poquito la euforia. Como siempre, uno está entre 2 escenarios en este tema
de la interpretación de las noticias. Lo primero es la interpretación cruda, es una noticia negativa, puede ser hacia la baja, y lo segundo, las implicaciones que tendrían entonces esas noticias sobre las decisiones del Banco Central, la Reserva Federal en este caso, de si ven un mercado laboral enfriándose, entonces ellos pueden bajar la tasa de interés, y eso en el mediano y largo plazo puede ser bueno para las acciones. Entonces las acciones pueden al mismo tiempo subir y bajar justificado en la misma noticia, por un lado, corto plazo o bajo expectativas de lo que va a ocurrir hacia un futuro. Con respecto a otros datos para la jornada, tenemos pues lo que es usual en Estados Unidos todos los días viernes, las perforaciones petroleras que se han venido debilitando un poco a la luz de la reducción de los precios de el petróleo. Pasando a los mercados accionarios, pues como manifestaba, hoy se veían relativamente tranquilos, no es una recuperación, digamos, demasiado fuerte, no van a las mismas velocidades cuando tenemos las jornadas de caídas, esto es lo normal en esos escenarios de tendencias bajistas. Pero hoy sí tenemos, digamos, un movimiento generalizado al alza, sobre todo en Europa. En Europa es donde vemos como ese movimiento más al alza. Y esto se debe a que, si bien es cierto, el Banco Central Europeo no fue explícito, habló sobre algunas hipotéticas situaciones futuras donde ellos podrían reimplementar otra vez la compra de activos en el mercado para darle liquidez a la economía, o eventualmente, si las cosas así lo sugieren, o si el escenario así lo sugiere, reducir la tasa de interés del Banco Central Europeo. Pero por ahora el mensaje oficial, el explícito, es simplemente que postergan el momento del primer incremento hasta mediados del 2020. Hoy tenemos entonces valorizaciones en Europa. Ayer había la confirmación ya del fracaso de la fusión de Renault con Fiat, eso ya porque el gobierno francés había pedido que no hayan despidos en Francia, que no hayan una serie de eventualidades que una compañía privada pues no está dispuesta a asumir. Y digamos que esto en algún momento había sido tomado como un tema positivo. Con respecto a los aranceles de México y de Estados Unidos, México ya le prometió a la Casa Blanca que va a movilizar 6.000 miembros de su Guardia Nacional a su frontera sur para frenar esa inmigración ilegal. Los mexicanos esperan que esto sea suficiente, la Casa Blanca todavía no ha dicho que así lo sea, pero hay expectativas favorables del mercado en que esto vaya a ser así. Entonces el 10 de junio, es decir, el próximo lunes, no tengamos la implementación de estos aranceles. Y de todas maneras recuerden que dentro del Congreso de los Estados Unidos se está poco a poco consolidando la idea de que ellos pueden vetar la decisión presidencial teniendo una mayoría de votación de 2/3 para que estos aranceles no sean efectivos, algo que el presidente Trump dijo que era una tontería porque es la manera como el presidente Trump negocia para lograr algunas victorias políticas en diferentes campos. Entonces, digamos que por ahora los inversionistas hoy están relativamente tranquilos bajo esa expectativa de que eventualmente durante el fin de semana la Casa Blanca anuncie que no va a haber aranceles o que por ahora se posterga la implementación de aranceles a productos mexicanos. Con respecto a la dinámica del mercado de divisas, y esta era la razón por la cual yo no les decía que hoy era una jornada ampliamente propicia para la toma de riesgos, tiene que ver con que el dólar antes del dato del mercado laboral se estaba debilitando, se estaba fortaleciendo, pero después de conocer el mercado laboral ahora se está debilitando. Es decir, con la expectativa de que el mercado laboral se debilita, entonces la Fed en teoría no debería, o más bien debería bajar la tasa de interés. Ese diferencial de tasa de interés en contra de los activos de Estados Unidos es lo que hace que su moneda se debilite, y por eso vemos que ahora, solo fue en un transcurso de 20 minutos, cambió completamente este gráfico que estamos presentando, donde en vez de tener un verde, hace 20 minutos teníamos rojos en la mayoría de plazas. Así que este cambiante escenario nos está mostrando de alguna manera que muy probablemente el mercado accionario pueda relativamente mantenerse tranquilo la jornada de hoy. El de divisas sí cambió su dinámica, y el de renta fija nuevamente con tendencia bajista, pues ante estas cifras débiles de crecimiento económico. El mercado de petróleo. Ayer habíamos estado observando pues que se estaban rompiendo de manera acelerada los niveles de soporte que se habían establecido para el WTI. Hoy la prensa dice que el rebote que estamos observando en este momento, que me lleva el petróleo casi hasta los 53, bueno, hasta hace unos minutos estaba en 53, ahorita estamos al 52.70, respondía que Arabia Saudita iba a proponer extender los recortes de producción
para el segundo semestre de este año. Eso no es nuevo, como ustedes bien saben, pero lo que la prensa está tratando de explicar en esta situación para mostrar ese rebote. Estamos en medio de un fuerte movimiento a la baja, donde es normal, uno no hace movimientos lineales a la baja indefinidamente, uno los hace con algunas oscilaciones de estabilidad o de recuperación o corrección al alza, lo que estamos viendo el día de hoy, pero en el escenario macro en general todavía vemos que hay unas dudas sobre la sostenibilidad de esos precios. Desde nuestro punto de vista, estos precios son muy bajos, ¿sí? Deberían estar un poquito más arriba por las dimensiones de oferta y de demanda que tenemos característica en este mercado, pero de corto plazo parece que llegar a los 50 puede ser un nivel objetivo para los inversionistas o los operadores del mercado petrolero. Hay otros temas interesantes. El ministro de Petróleo de Arabia Saudita manifestaba que un precio de 60 dólares el barril era algo razonable. Obviamente ellos no están hablando del Brent ni del WTI, sino de una canasta que pues, les atañe a ellos sobre los crudos que ellos venden normalmente. La versión del gobierno ruso puede ser unos niveles de precios entre 60 y 65, pero Rusia decía que Arabia Saudita quería unos precios de petróleo más altos que ellos no necesitaban. Entonces, en este momento, si ustedes se dan cuenta, Rusia podría de alguna manera apoyar el recorte de producción, pero apenas ellos vean que los precios suben de los 60, como lo vimos ya hace un mes o 2 meses, los rusos como que querían quitarse del pacto de recortes de producción. Es algo normal. Rusia también está diciendo que hay que tener en cuenta que Irán, Venezuela, Libia están produciendo menos y que por eso lo que nosotros entendemos no es necesario reducir tanto la producción bajo el concepto del gobierno ruso, pero es algo que se va a estar negociando a finales del mes de junio, comienzos del mes de julio. Así que hoy el resumen general pues, de los activos más arriesgados es estabilidad en acciones, fortalecimiento, bueno, debilidad del dólar y en temas de commodities algo de rebote luego de fuertes jornadas a la baja. Con respecto entonces al tema de renta fija, hace algunos momentos, como mencionaba yo también antes de conocer las cifras del mercado laboral, en Estados Unidos los indicadores mostraban algo de estabilidad, incluso leves incrementos en algunos mercados. Ya ahora lo que estamos viendo es que se configuran nuevamente fuertes descensos en las tasas de interés o en las tasas de descuento a la deuda pública. Tenemos en Estados Unidos descensos de 6 puntos básicos en la tasa, nuevo mínimo de negociación de los tesoros a 10 años desde septiembre de 2017, 2.06%, ya casi llegan a los niveles del 2% como objetivo de varios operadores en el mercado. Recuerden que a ellos les gusta a veces moverse por esas figuras del 2, 3 o 2.50 o bueno 1.50, que son como unas cifras pues muy sencillas de hablar entre los inversionistas. Entonces, por ahora, ese debilitamiento del mercado laboral estadounidense simplemente me abre espacio para estas valorizaciones y la especulación, alimenta la especulación de que la Fed efectivamente tiene que bajar la tasa de interés. Entre los eventos interesantes vemos valorizaciones en Italia muy fuertes el día de hoy. Eventualmente la tranquilidad de los mercados de renta fija ha permitido que los inversionistas se olviden transitoriamente de este tema fiscal. Para que se hagan una idea, una economía como la italiana, sin el apoyo que tiene el Banco Central y de los demás gobiernos, obviamente no tendría una tasa de descuento del 2.30% a 10 años. Una economía así, tranquilamente, de manera individual, como le toca al resto de países de América Latina, podría tener niveles de tasas de interés superiores al 7%. Entonces, de alguna manera, sí se muestra que Italia se beneficia de ese paraguas que genera la Unión Europea y el euro como moneda única, pero que de manera individual, pues más adelante vamos a ver cómo tratan de solucionar este impasse, sobre todo con ese resurgimiento de los partidos populistas en este país. Y para finalizar, el día de ayer estábamos hablando sobre México y Fitch Ratings y Moody's y hacían los cambios en calificación. El gobierno mexicano dice que no está de acuerdo con las decisiones de Fitch de bajar la calificación de BBB más a BBB. Lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando una firma calificadora le hace ajuste a la calificación soberana, de ahí en adelante empieza la cascada de ajustes sobre el resto de compañías. La siguiente, sin duda, en la lista era Pemex y efectivamente ayer, después de que el gobierno mexicano criticaba a Fitch respondía diciendo, y Pemex ya no es grave inversión, ahora es BB más con perspectiva negativa. Y obviamente
ataba, obligaba la salud financiera o la salud fiscal de México con la salud financiera de la compañía petrolera estatal, diciendo que esto no va bien, que lo que el gobierno está haciendo de redirigir las inversiones hacia temas de refinación no son los mejores puntos que tiene la empresa para incrementar la exploración, que es donde tiene su principal debilidad. Recuerden que AMLO prometió dos cosas. Número uno, incrementar la producción. Número dos, reducir la dependencia de combustibles importados. Pero pues una compañía que tiene un alto nivel de endeudamiento, más de 100 billones de dólares en deuda, produciendo cerca de 1.4, 1.5 millones de barriles día, pues digamos que es algo demasiado oneroso y no puede hacer las dos cosas al tiempo, que es lo que quiere hacer el presidente de México. Mientras tanto, entonces, lo que vemos el día de hoy es valorizaciones generalizadas, pero hay estos temas puntuales corporativos que hay que continuar en la mira. Recuerden lo que hemos dicho, desde el punto de vista general, sigue viendo una tendencia bajista, puede haber jornadas de recuperación, jornadas donde uno debe aprovechar para reducir un poquito la exposición y prepararse de pronto para mejores niveles de entrada futuros. Hasta aquí el reporte internacional, los dejamos con Edwin para el reporte Colombia. Dani, buenos días. Según la firma Radar, el gasto de los hogares en el mes de mayo aumentó 5.8% con respecto al mismo mes del año pasado. Con esta cifra ya son 22 meses consecutivos en los que hay crecimientos en este indicador, lo que demuestra también o lo que refleja como tal como el buen momento que vive como tal el consumo de los hogares en el país. Eh, Bueno, frente a otros anuncios, vimos en la prensa algunas críticas del ministro de Hacienda al gerente del Banco de la República, recomendándole que limite sus declaraciones públicas al tema de la política monetaria y no a otros temas que incumben directamente al gobierno nacional, obviamente respetando cada uno sus diferentes papeles o roles que deben desempeñar para el manejo de la política económica del país. También el gerente del Banco de la República recibió algunas críticas del líder de cambio, no de cambio radical, no, sino de Centro Democrático, precisamente por el mismo tema y asociándolo a algunos temas de la anterior administración. Aquí lo interesante de todas maneras es que el Banco de la República está intentando explicar por qué el crecimiento del primer trimestre no estuvo alineado con lo que ellos estaban pronosticando, y esto de alguna manera refrenda pues nuestras conclusiones de que tal vez este arranque año no fue muy bueno. Recuerden que si bien es cierto este indicador de la firma Radar muestra un alto crecimiento ya del consumo de los hogares, la cifra de confianza de los consumidores sigue siendo relativamente baja. Ayer estábamos revisando nuestros pronósticos para el mes de mayo, para el mes de abril sobre lo que fue industria y comercio. Y si bien es cierto, continúan siendo positivos, pues no es algo destacable. Nuestras proyecciones están muy cerca al 2, 2,5% para el tema de industria en el mes de abril y para niveles algo superiores al 4% para el tema de las ventas del comercio. Con respecto al mercado accionario, al igual que hemos visto en otras plazas internacionales, el mercado colombiano ha estado relativamente tranquilo en las últimas jornadas, con algunas valorizaciones de algunas empresas, desvalorizaciones en otras, pero por lo menos no un comportamiento generalizado a la baja. Técnicamente, recuerden, nuestro nivel de retoma de tendencia bajista está alrededor de los 1500, entre 1515 y 1520. Mientras no superemos esos niveles, nosotros mantenemos como esa lectura muy conservadora de reducir exposición al mercado accionario colombiano, no porque el fundamental sea negativo, ya les hemos dicho insistentemente que hay muchas empresas con niveles de utilidad que respaldarían precios de acciones superiores, pero que por ahora esa dinámica internacional pues no permite materializar estas utilidades o estas potenciales ganancias. Y a la baja, recuerden que el anterior mínimo reciente estuvo muy cerca de los 1450, en teoría ese sería como el objetivo que tenemos en este momento trazado para el corto plazo. Con respecto a las acciones del día, recuerden nuevamente ISA, una de las pocas acciones que ha tenido valorización en este periodo de debilitamiento. ISA tiene entonces los dos factores positivos, buena tendencia de mercado y buenos fundamentales, aunque tengamos pues ese posible venta de un monto superior a los 1.5 billones de acciones por parte de Grupo EPM. La acción, como ustedes pueden ver aquí de ISA, marcó una tendencia alcista pues casi que ha sido perpetua, digámoslo así, durante los últimos 2 años. Tal vez lo más interesante, si vemos aquí en la pantalla ANR, es que los analistas siempre hemos estado rezagados con respecto a este emisor.
Eventualmente, reconociendo estas falencias que hemos tenido los analistas, lo que uno podría hacer es ver qué tan fuerte llegan a ser esas divergencias y cuando hay una divergencia muy grande, pues limitar las compras en el tema de ISA. Al igual que lo que nosotros utilizamos para el tema de Ecopetrol, de hacer un margen o un rango de un 10% arriba y un 10% abajo para, pues, como un nivel de volatilidad normal de las acciones, para ISA se puede hacer. El precio de ISA objetivo de los analistas está alrededor de los 16.200, 10% arriba son 1.600 pesos más, es decir, casi 17.800, y a la baja 10% sería algo así como unos 14.000 600 pesos aproximadamente. Entonces, ese sería el rango razonable, que es un rango amplio, entendemos eso, pero pues hay que reconocer que el mercado accionario pues tiene este tipo de volatilidades. Ahora estamos precisamente con ISA en niveles de los 16,800, es decir, un poco por encima del promedio que dicen los analistas, pero no salidos de ese rango del 10%. Así que si hay personas que quieren especular de corto plazo, eventualmente podrían estar mirando a este emisor como un potencial, digamos, buena apuesta de corto plazo. Desde nuestro punto de vista, siempre muy conservadores, desde la mayoría de ángulos posibles. Cuando nosotros vemos estas divergencias, lo que generalmente hacemos es, en el mejor de los casos, recomendar una posición igual que el promedio del mercado, tener algo de la acción de ISA, pero no sobreponderado, e incluso a veces nosotros preferimos evitar este tipo de movimientos tan acelerados al alza, porque a veces las correcciones a veces los dejan a uno pues un poco mal ubicados. Entonces, en el tema de ISA simplemente reconocemos dos efectos positivos, fundamental y tendencia de mercado, pero con la advertencia de que está un poco por encima de lo que los analistas consideran en este momento su precio justo. Y la otra acción que vamos a ver hoy tiene que ver con Semargos. Esta es una de nuestras acciones que venimos viendo desde el año pasado, donde estamos esperando una potencial recuperación desde el lado fundamental, que luego o posteriormente se nos pueda reflejar en una recuperación del precio de la acción. La acción, nosotros lanzamos una recomendación de compra hace ya algunos meses, que fue cerrada recientemente ante ese movimiento internacional. Cuando estaba más o menos la acción en 7.800, decidimos cerrarlo, pues no porque el fundamental o nuestras expectativas sobre Semargos hayan cambiado sustancialmente, pero sí ante una eventualidad de mercados internacionales débiles. Actualmente la acción de Cementos Argos ordinario está alrededor de los 3.300, 3.400, y de la preferencial, que tiene mucho menor nivel de profundidad que la ordinaria, está alrededor de los 6.000 pesos. Tiene un amplio rango de negociación. Otra de las recomendaciones que ustedes muy bien saben, generalmente uno no se mete en las acciones ilíquidas, como es el caso de la preferencial Semargos, pero a veces uno puede ubicar como divergencias fuertes entre la ordinaria y la preferencial, entre la acción líquida y la no líquida, que en algún momento lo puede llevar a uno a asumir ese riesgo de adquirir la acción que no es líquida. Semargos actualmente entonces tiene un spread cercano a los 1.300, 1.400 pesos entre la ordinaria y la preferencial, que con un nivel de precios de 5.000 es un spread grande en términos porcentuales. Puede haber apuestas de largo plazo, pero solamente para aquellos que puedan asumir esos riesgos de que de pronto Semargos no se valorice e incluso pueda continuar bajando. Generalmente, 99% de los clientes no tienen ese perfil para estar metidos en este emisor de Semargos preferencial por temas de liquidez, pero si lo llegaran a tener, sería una buena idea a veces estar haciendo esa sustitución. Técnicamente, en Semargos ordinaria y en Semargos preferencial, nosotros seguimos esperando nuevamente que nos dé la señal de reingreso, teniendo en cuenta que nuestro fundamental sigue siendo muy positivo. Entonces recuerden las cosas en términos generales, no estamos en el mercado colombiano en este momento de manera agresiva, precisamente es por lo que sucede afuera, no necesariamente por la situación de las compañías colombianas. Hasta aquí el reporte del mercado accionario. Nos dejamos con Edwin para el tema de renta fija y de dólar. El día de ayer la tasa de cambio cerró en 3.304 pesos por dólar, aumentando así 0.42%, perdón, cayendo 0.42%, con un monto de negociación de 1.142 millones de dólares. Este comportamiento se dio principalmente por un leve debilitamiento en el indicador de XY, que mide como tal la fortaleza del dólar estadounidense. Em, Técnicamente, estamos observando ahora un cambio de tendencia de la tasa de cambio. Sin embargo, las próximas jornadas nos deberían confirmar este indicador, dado que pues, la explosión de volatilidad que tuvimos a inicios de la semana, eh, pues puede llegar a confundir un poco.
Acá hay algo importante para enmarcar. Justamente cuando el precio del petróleo está descendiendo de manera fuerte es cuando el peso colombiano se está fortaleciendo. Esta relación no es la que históricamente tenemos nosotros entre los mercados. Entonces aquí hay simplemente que confirmarles, sí, efectivamente llevamos algunas semanas desligados completamente de lo que ha ocurrido en el mercado petrolero, porque cuando el precio del dólar en Colombia empezó a subir, el precio del petróleo estaba muy arriba todavía. En el momento en que el precio del petróleo desciende es cuando el precio del peso colombiano se fortalece, es decir, que de corto plazo hay elementos más importantes que el tema del precio del petróleo, que ha servido muy bien para el caso de la descripción de cómo se comporta el peso colombiano en el largo plazo. ¿Qué otros factores están incidiendo en el corto plazo? Sin duda, todo esto que tiene que ver con las especulaciones de que la Reserva Federal va a bajar la tasa sí o no, o eventualmente que podamos postergar un poco esos aranceles sobre México, los productos mexicanos, porque el gobierno mexicano se está comprometiendo a cerrar su frontera sur o limitar el ingreso de la inmigración ilegal. Pero lo que es importante aquí estructuralmente, y es por lo cual nosotros no somos tan optimistas que este rally del mercado del dólar nos vuelva a llevar a niveles de los 3.000, eventualmente puede llegar a pasar, pero no es nuestro escenario base, es porque el precio del petróleo es fundamental para definir ese balance de las relaciones colombianas con el exterior, y una caída del precio del petróleo no nos sirve en momentos en que nosotros necesitamos financiamiento internacional. Así que simplemente para que lo tengan en cuenta, sí tenemos un comportamiento que no es el que al que estamos acostumbrados, y por eso hay que ser muy precavidos antes de extender lo que hemos tenido en términos de comportamiento del precio del dólar. Con respecto a renta fija local, ustedes continúan su valorización. Los TES a 2024 cerraron el día en 5.55, siendo la referencia de mayor valorización dentro de los TES, volviendo a tocar mínimos desde 2013 y apuntando como tal a los niveles del 5%, que fueron como los niveles mínimos de ese año. Los TES a 2028 cerraron en 6.26%, manteniendo como tal estabilidad en su precio. Así, los test en pesos, la curva se valorizó alrededor de 1.3 básicos, mientras que los test denominados en UR lo hicieron en 0.42 básicos, los cuales no sintieron como tal el dato de inflación que se dio el 5, dado que pues estuvo acorde a lo que esperaban los analistas del mercado. En deuda corporativa superaron alrededor de 8.000 millones a través de bolsa y 600.000 millones por registro. Lo más transado continuó siendo tasa fija con vencimientos a 2020, 21 y 22. De nuevo, tampoco en el mercado de deuda privada se observó como tal una demanda por activos indexados a inflación, dado que el dato fue muy acorde a lo que esperaba el mercado. Finalmente, de acuerdo a la emisión de bonos del día de ayer de Isagen, el monto adjudicado fue 1.1 billones de pesos, el monto demandado fue 1.6 billones, por lo que el bid to cover fue 1.6 veces el monto ofrecido. Las tasas de corte fueron las siguientes: 6.09% para los tasa fija 4 años, 6.98% para los tasa fija 8 años, 3.68 para los IPC a 15 años y 3.97 para los IPC a 30 años. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos la próxima semana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.